Hablemos de la presidenta, superando un poco estos temas en torno a la inseguridad de nuestro país, porque hoy Dina Boluarte pisa Lima Provincias, pisa Huarochirí, pisa esto que es una jurisdicción electoral, sí. Por ejemplo, ¿no? Cuando nos referimos a Lima Provincias, nos referimos a toda la Lima que no es la Lima metropolitana, y una de sus provincias más grandes es Huarochirí. Correcto. ¿No? En el caso de Huarochirí, hoy la presidenta inauguró un colegio, el Colegio República de Colombia, pero hay que comentar lo que inauguró y lo que no pudo inaugurar Dina Boluarte hoy. Primero estuvo en este colegio, son obras de la reconstrucción con cambios, que ahora se llama Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? ANIN. Bueno, interesante el tema educativo. Sabemos finalmente que en esta zona hace falta remozar escuelas. Hemos visto distintas historias. Recuerdo ahora la historia de los alumnos de Quechapata, digamos, sin infraestructura educativa. Es un lugar donde la mano de obra pública del Estado tiene que hacerse sentir. Pero mira lo que ocurrió con otro espacio, y en un segundo más vamos a escuchar a la presidenta. Quiero mostrarte la imagen del hospital de Matucana, largamente esperado hospital nivel 2. Ahí está. Que tenía que ser inaugurado, según palabras de la propia gobernadora de Lima, tenía que ser inaugurado, Lore, en estos días. Nivel 2, o sea, es un hospital de alta complejidad. Un hospital importante que va a atender a parte del centro o población, digamos, del centro del país, sobre todo población que tiene que hacer un tramo de 2 o 3 o más horas es una para zona venir hasta Lima. Claro. Exacto. 209 y no se inauguró. millones. Estaba prevista la inauguración hoy. Hay mucho reclamo en ciudadanos en Matucana, en esa zona, de que incluso se trasladaron de distritos para la inauguración y no se inauguró hoy el hospital. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Falta de presupuesto, Lore. El hospital está construido, lo entregó la Autoridad Nacional de Infraestructura, lo entregó hace 11 días, entregaron la obra, entregaron el hospital, le dieron la llave a la gobernadora, le dijeron, gobierno regional, está listo el hospital. Está listo el hospital. Entonces, pero no hay presupuesto, entre otras cosas, para la planilla del personal del hospital. Porque es un hospital grande, me imagino que necesita varios cientos o miles de personas trabajando. Probablemente, y es un presupuesto, Lore, que tiene que estar para que el hospital entre en operaciones. La gobernadora Eso sale de Lima Provincias. Esto es Lima Provincias. Claro. La gobernadora de Lima, en el momento en el que recibía el hospital, la gobernadora Rosa Vázquez, cuando recibe el hospital, dice: entre el 9 y el 15 lo inauguramos con presencia de la mandataria. De todas maneras lo inauguramos. ¿Qué pasa? El Ministerio de Economía tiene que dar ese presupuesto, Lore, y este es un trámite que todo parece indicar que hoy la presidenta no tenía listo el presupuesto para este hospital y por eso prefirieron no inaugurarlo hoy. O sea, tenemos un lindo hospital. Tenemos un hospital lindo, sabiendo todo lo que nos falta en hospitales, la gente que hace colas de horas para poder atenderse. 311 millones. 311 millones y no lo podemos usar porque falta el presupuesto para que opere. Y funciona el hospital, ojo, pero en carpas, o sea... Claro, o sea, tienes los servicios hospitalarios que se daban en esa zona, se están dando en carpas, en un estadio, donde más bien tienes rápidamente que trasladar a esa gente, pero no tienes una planilla, no tienes personal, no tienes el presupuesto para que este hospital entre en funcionamiento. El capital humano es esencial y ahí le toca un poco involucrarse no solamente a la gobernadora de Lima Provincias, le toca también al Ministerio de Salud, ¿no? Sí, la gobernadora... Este es un hospital del MINSA. Es un hospital del MINSA. ¿O de salud? Es un hospital del MINSA, pero el MINSA, por ejemplo, hoy no tenía previsto la inauguración. No estaba en su tenía agenda. previsto el ministro estar en la inauguración porque, claro, para ellos no había inauguración todavía en la medida que no hay presupuesto. Claro. El tema que tienes es a una gobernadora que hoy tuvo que poner la mejor cara con la presidenta porque le inauguraban un colegio, pero por otro lado no tiene que decir la gobernadora ante los ciudadanos de esa parte del país que están pidiendo su hospital ya. Están pidiendo un hospital que ya se entregó la obra, pero que no tiene
un decreto, una resolución del MEF que le otorgue el presupuesto. Le otorga el presupuesto y luego es la contratación, que no es que al día siguiente, mañana llevas a todo el mundo. Hay que hacer una convocatoria. Lo ideal es que son personas que trabajan en Matucana, puedan vivir en la zona o puedan trasladarse a la zona para que realmente ese hospital pueda funcionar. Porque si no, de nada nos sirve. Si vamos a simplemente construir por construir, ¿cuántos espacios han quedado abandonados? ¿Te acuerdas que alguna vez vimos este elefante blanco también, que es una cárcel en Chincha, creo que está ubicada, no recuerdo, en Ica, una cárcel en Ica, que está construida, completa, pero nadie lo usa, como si no tuviéramos presos que mandar ahí. De elefantes blancos, Lore, acá nomás en Jesús María tienes una edificación de E-Salud, ¿no? Más de 10 pisos, un edificio... ¿Y hace cuántos años, no? Bueno, y no se resuelve. Esto es el Estado peruano en su dificultad para hacer gestiones óptimas. O sea, construimos la pollería, pero nos olvidamos del presupuesto para que funcione la venta de pollos, por hacer un ejemplo de lo que estamos viendo, ¿no? Falta ese presupuesto, lo ha tenido que decir hoy la gobernadora, porque los periodistas locales estaban, gobernadora, y el hospital que tenía que inaugurarse, ¿qué pasó? ¿No? De esto más bien Palacio ni una palabra. Me imagino que la presidenta se presentará cuando haya presupuesto ahí. Claro, no van a comerse ese sapo. No necesitan más problemas en medio de los propios que ya los asisten, ¿no? Se quedaron tristes en Matucana porque esperaban ver este hospital ya en funcionamiento. 85.000 beneficiarios, decía más o menos el video que muestra todas las instalaciones. Corta incluso, porque estamos hablando de poblaciones, bueno, por decir un poco lo que está más cerca, San Mateo, Matucana, Chicla. Tienes, digamos, en general, incluso te diría mucha gente que no encontrará servicios médicos en la zona centro, en algunas provincias de Junín que tendrán que bajar a utilizar este hospital, ¿no? El hospital de Chosica no se da abasto para más. En Lima tienes una distancia, es decir, es urgente este hospital. Hoy se tenía que inaugurar, las autoridades locales estaban todas preparadas, ya con hasta expectativas altas, y no, la presidenta llegó en helicóptero a Huarochirí, pero solo inauguró colegio, se olvidó del hospital porque en el fondo no hay plata, falta presupuesto y falta el trámite, o sea, ya está la maquinaria, está todo el hospital equipado, pero falta la planilla, falta el presupuesto para asegurar el capital humano, que la gente que esté ahí cobre, ¿no? El capital humano, todo el personal que necesitas para que funcione, personal administrativo, personal médico, personal de limpieza, todo ese personal importantísimo para que ese hospital sea realidad y pueda realmente ser aprovechado por estas cerca de 85.000 personas que anticipaban iban a verse beneficiadas directamente con este hospital. Eso también pasa a veces está bien pensar en grande, pero hay que ser también objetivo. ¿Se necesitan más hospitales? Sí, pero muchas veces expertos han dicho, no necesitamos necesariamente hospitales de gran capacidad que necesitan mucho presupuesto y mucho personal. Necesitamos hospitales más chicos, pero más cantidad de hospitales. Sí, seguro. De todas maneras, Lore, hay una necesidad en general de infraestructura de salud en nuestro país, pero aquí el tema es cómo tienes un hospital terminado y no has considerado el presupuesto para su operación. Es un poco el ejemplo del informe que publicaba Bloomberg en los últimos días, esta agencia de noticias que tiene que ver con lo económico, criticando la edificación del nuevo aeropuerto y diciendo cómo es posible que tengas un aeropuerto, pero no tengas los puentes de acceso. ¿Cómo es posible que tengas un aeropuerto, pero por una avenida donde ya no va a estar el ingreso del aeropuerto, tengas una estación de tren que se va a llamar aeropuerto? Digamos, es una locura cómo armamos por pedazos y desde distintas entidades del Estado construimos nuestro país. Este hospital es un ejemplo. La construcción a cargo de ANIN, pero los presupuestos no han llegado a tiempo. El hospital se termina, seguramente con alguna delación, pero se termina finalmente. Claro. Las autoridades locales lo reciben, hacen su evento, le dan la llave, la gobernadora dice ya tenemos un hospital para todos, pero en la práctica no puede funcionar porque no hay el presupuesto para que funcione. Esas son las grandes incoherencias del Estado peruano, la obra pública y la forma en cómo construimos nuestro país. Lamentablemente es así. ¿Qué se necesita? Coordinación, pero mira, si sales del tema salud y vas a seguridad ciudadana, tenemos las imágenes que les he mostrado, cada uno por su lado, legislando desde el enojo incluso, desde la bronca personal, desde hacer quedar mal al otro,
ahí hay una desorganización, creo que ya es endémica a nuestro país y los ejemplos están allí, ¿no? Este hospital que no puede operar por falta de presupuesto. Ojalá que a partir de las imágenes, a partir de la misma presencia de la presidenta que se ha enterado in situ de esta realidad y que hay nuevo ministro de Economía, esto se pueda priorizar y pueda ponerse en operatividad este hospital lo más pronto posible porque se necesita. La infraestructura hospitalaria es esencial para nuestro país. Sí, la gobernadora decía, la próxima semana viene la presidenta a inaugurarlo. Ojalá que así sea, ¿eh? Ojalá que así sea.